estábamos trabajando la cuestión del conocimiento, es decir, del modo en que podemos acceder a la realidad. Entonces, la pregunta que estábamos realizando la clase pasada, pensando la clase pasada, era acerca de cómo conocemos, es decir, de qué manera podemos acceder a la realidad. Y vimos tres respuestas. Una, la del racionalismo, que dice, bueno, conocemos a través de la razón, y la razón es la que da validez a nuestro conocimiento, porque los sentidos pueden engañarnos. La segunda corriente, que de alguna forma se pelea con esta primera, es el empirismo, que dice solamente podemos conocer a través de los sentidos, y los sentidos son aquellos que generan nuestras ideas. Sin los sentidos no podríamos construir las ideas. Y por último, vimos a Kant, que intenta hacer una síntesis entre el empirismo y el racionalismo. Kant, que hace una revolución copernicana, decíamos, ¿no? Porque también decíamos, es el filósofo de la renuncia. Se pregunta si es posible conocer. Y en esa posibilidad de conocer, cuáles son los límites y las posibilidades del hombre que el hombre tiene de conocer. Y Kant abre otra perspectiva, abre la perspectiva de la ciencia, es decir, la ciencia como aquello que viene a poner en problema al camino de la metafísica, más allá de lo físico. Y entonces en la ciencia, en la actualidad, podemos decir que el conocimiento aparece a través de la ciencia como eje organizador de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que aparece como saber hegemónico en la actualidad es lo que se denomina la tecnociencia. ¿Qué es la tecnociencia? Y como la palabra lo dice, la tecnología por un lado, la ciencia por el otro, como únicos modos de conocimientos válidos, es decir, como un saber hegemónico. Entonces uno podría plantearse cuáles son las ganancias y cuáles son las pérdidas del hecho de tener un conocimiento o un único modo de conocimiento hegemónico. Y uno puede decir, bueno, hay ciertas ganancias. La ciencia trajo explicaciones a la realidad, o de la realidad, mejor dicho, trajo el entramado complejo en que está constituido, algunas leyes que explican ciertos fenómenos, y la técnica que surge a partir precisamente de la ciencia. La técnica siempre es un conocimiento que es un emergente de la ciencia, lo que se denomina la ciencia aplicada. Eso podríamos decir ha sido una ganancia indudablemente y un avance. Ahora bien, ¿cuáles son las pérdidas? Y las pérdidas podríamos decir que lo hacemos pregunta. ¿Es que el hombre solamente tiene la ciencia y la técnica para poder conocer la realidad? ¿No es demasiado limitante poder pensar que es el único modo de acceder a la realidad? ¿O podemos pensar que también hay otros saberes que vienen a darnos algunas explicaciones a otra respuesta que la ciencia no da? Como por ejemplo la filosofía, el arte, la teología, que viene a poder pensar si hay algo más allá de lo que hay. Porque la ciencia siempre se concentra en, digamos, el fenómeno, se podría decir, ¿no? Y otra de las cosas que podríamos pensar como pérdida es que esta sacralización de la ciencia y la técnica lleva también a el arrasar con el mundo, el arrasar con la naturaleza, inclusive el arrasar con el hombre mismo. ¿Por qué razón? Porque esta ciencia y esta técnica también se ha aliado a cuestiones políticas, a cuestiones económicas, a cuestión del mercado, y por lo tanto a veces interesa más los réditos económicos que puede dar la aplicación de una técnica que el hecho del respeto por la vida del ser humano o el respeto por la vida de los animales, el respeto por la vida de la naturaleza en general. Esto lo estamos percibiendo y lo estamos viendo por ejemplo, hace poco los grandes incendios en la Amazonía o en la deforestación que se hace en nuestro país para el rédito de algunos cultivos y esto que hace que la tierra empiece a estar arrasada. Entonces, podemos decir, la ciencia y la técnica
traen indudablemente nuevos modos de poder conocer la realidad. Pero, ¿es el único? ¿No nos estamos limitando demasiado? ¿No nos estamos descentrando demasiado?